nací, esto es como una anécdota, ¿verdad? Una vez le digo yo a una profesora que yo nací a la orilla del río, en una canoa. Le digo, no, no es una canoa. Es que la calle, hoy Arismendi, que era la calle del río, ¿verdad? En aquella época, después también se le llamó la calle de los obispeños, porque toda esa migración de obispos se trasladó a ese sitio, todo lo que hoy en día es la calle Arismendi. Fui parteada, mi madre fue parteada por una indiecita, ¿verdad? Y yo la quise mucho, nosotros le decíamos mama, no mamá, sino mama, llamada Juliana Guerrero. Una barina rural, una barina muy sentimental, una barina llena de recuerdos que nunca se podrán olvidar. Nunca nosotros como cronistas podemos olvidar ese pasado tan bonito de mi barina que se fue. En aquella época, la escuela Sublé, no había más escuela. La escuela Sublé nada más. La escuela de los años 30, de los años 40 y pico, los años 40 y 41, sí, la escuela de los años 41 más o menos. Hubo tres sitios donde estuvo ubicada nuestra escuela Sublé. Una donde hoy en día es el Emperador. Ahí estuvo también el cine principal de una señora de apellido Serrano y de un muchacho de Barinita llamado Bettino Angulo. Ahí fue una casita de palma donde se inició la escuela Sublé. Después pasamos, de ahí pasamos a una casa de palma de don Justo Jiménez, también por la calle Bolívar, donde hoy en día está, creo que es un registro diagonal, una esquina emblemática, diagonal a lo que hoy en día es el Museo San Francisco de Asís. Esa vieja casa de palma, aquella época donde nació José León Tapia. Al frente estaba una gran bodega de los hermanos Sarmiento, Telmo y Plinio Sarmiento, que había una característica en esa tienda de aquella época, en esa bodega, que los plátanos se maduraban con carburo. Habían 4 o 5 tambores de aquella época, y entonces ahí se le echaba el carburo y se maduraban los plátanos. Frente a esa bodega de los hermanos Sarmiento estaba la casa de don Pico Tapia, llamado El Mortero. Esa casa emblemática de los barineses viejos de aquella época, de Chento Tapia, de Alberto Tapia, de muchos barineses de aquellos momentos, ¿verdad? Y diagonal a esa casa estaba la casa de los Carmona Gómez. Allí hubo una de las primeras tiendas de ropa, de tela, de un señor Sada, venido de Barquisimeto. Yo estoy hablando de los años 40 más o menos, de los años 40. Más hacia abajo, más hacia arriba, estuvo el Hotel York de le decían el general Godoy y doña Catoña de Godoy. Bueno, los primeros hoteles de la época. Después de esa casa de don Justo Jiménez, también casa de palma, pasamos a lo que se llamó la casa del Níspero, la escuela Sublé, donde nos reencontramos de nuevo muchos muchachos de aquella época. Allí estudió Carlos Justi Vargas, tu papá, Emilio Palacio. Nosotros le decíamos el chico, como le pusimos sobrenombre a tantos muchachos barineses, Rafael Ángel Gil, le decíamos el Renco Gil, el Renco Pituye, Ocaña, el loco Ocaña. A mí me decían Compagallo, ¿verdad? Algunos me decían Pija de Gallo, ¿verdad? Porque yo cantaba una canción que se llamaba Cuidadito Compagallo. Allí estuvo José Esteban Ruiz Guevara, allí estuvo Carlos Justi Vargas, repito, estuvo José León Tapia, Segundo Rojas Garrido, muchos barineses. Ahorita se escapan algunos de mi mente, pero quizás en el transcurso de la entrevista me recuerdo de algunos de ellos. Esa casa del Níspero que guarda muchos recuerdos. Allí se dio inicio al periódico Sendero. Sí, y el nombre fue tan bien escogido, Sendero. Era
ese sendero que nos comunicó, que nos comunicaba con el periodismo, que nos comunicó con el arte, con el amor a escribir la poesía, a escribir la crónica y a escribir la historia. De ese Guárico, de esa escuela Sublé, hubo una lucha tenaz para poder construir lo que hoy en día es el Guárico. El Guárico se construyó en unas viejas ruinas, que fue casa presidencial de la época de los años 1800 y tal, ¿verdad? Yo tuve la suerte dos veces de ser orador de orden, de hablar de mi historia, de mi escuela Sublé, porque fui de la primera promoción de 6º grado del Guárico, así, junto con tu papá también, que salió también de 6º grado, y pasamos a Loleri. Ese grupo escolar, también como todo lo de Barinas era un misterio, Barinas era una historia, Barinas era una crónica constante, Barinas era vivir el pasado y pensar en el futuro de lo que podíamos ser muchos barinenses que nos formamos en ese grupo escolar Guárico, ya una escuela distinta, con pisos brillosos, con baños, porque antes no habían baños. La escuela Sublé era una casita de palma que nosotros le decíamos excusado, le decíamos excusado, ¿verdad? No había las comodidades. Llegamos al Guárico y aquello nos pareció como una cosa, como un cuento de hadas, sinceramente. Llegar allí, unos pisos, repito, brillantes, paredes distintas, ya paredes de bloque, ya techos de teja, algo distinto que también se quedó grabado en nuestra forma de ser, de amor a la barinidad. Del Guárico pasamos a Rafael Simón Jiménez, después convertido en el Liceo Oleri. Estamos en Oleri. La mayoría de muchachos pasamos a estudiar bachillerato. Éramos muy pobres, y para allá ir a un liceo había que tener zapatos, quizás, y la mayoría pues íbamos al Alpargatica y no teníamos esas posibilidades. Peor cuando había que ir a estudiar, porque el liceo más cerca que nos quedaban los barinenses era el UNDA, en Guanare, y ahí era muy difícil por las cosas económicas, ¿verdad? Bueno, tratamos de estudiar. Yo estudié, creo que hasta 2º año en el Liceo Oleri nada más. De ahí paso, me voy, presentamos un examen de aptitud en el Guárico para estudiar normal, con maestro normalito. Yo tuve la suerte de salir bien en el examen de aptitud y me voy. Pero antes, hablar algo también de la parte de mi vida, que se estaban creando en Venezuela las tropas técnicas de aviación. Y aquí fueron varios muchachos, René Camacho, se fue a estudiar para allá. Yo me fui también, pero mis condiciones físicas eran muy débiles. Y entonces no duré mucho en las tropas técnicas, y entonces sí me incorporé para lo que yo nací, para ser maestro de escuela. Y estudié en el Mácaro. En el Mácaro pues tuve varios años, 2 años, hasta que pasamos a la normal Gervasio Rubio Mercado Táchira. Bueno, esto es un complemento de parte de mi vida. Pero volvamos a mi Barinas del pasado, porque nosotros fuimos, somos y seremos parte del rescate de la memoria histórica. Barinas es una historia constante, llena de vivencia, llena de amor, llena de mucha armonía. Yo recuerdo que cuando se inaugura el Liceo Oleri, la fecha exacta, pero creo que fue año 55, 56 por ahí, 58 creo.
iba a caer Marcos Pérez Jiménez. Y todas esas matas de mango que ustedes ven al frente del Liceo Orelis fueron trasladadas en volteo. Hicieron los huecos grandes y las traían en volteo, las vaciaban allí y las sembraban. Porque venía el dictador Marcos Pérez Jiménez a inaugurar el Liceo Orelis. Y había que darle un aspecto como que si ya estuviera hace tiempo y había sido construido. Tú estás haciendo un buen trabajo, Junior, que es el rescate de la memoria histórica de nuestra Barinas. Así yo te alabo mucho y pienso que tú eres un buen ejemplo para las futuras generaciones. Nosotros, yo especialmente, siempre he buscado la forma de que los relevos vengan y que sintamos lo que no hemos dejado de sentir. Y lo que no han dejado de sentir, yo creo que José León Tapia, que debe estar en el cielo, que José Esteban Ruiz Guevara, que Carlos Justi Vargas, y muchos hombres barineses, yo creo que allá donde estén ellos deben estar en el cielo, nunca dejan de posar su mirada desde donde estén para esta Barina llena de recuerdos y llena de mucho amor y mucho sentimiento. Del mismo Palacio del Marqués, que llamamos decirle Palacio, en la casa del Marqués del Empumado, donde los domingos en la mañana se izaba la bandera y en la tarde se arriaba la bandera. Y se nos permitía a los muchachos subir a la azotea a jugar arriba, que nos permitía a ver a la Barina, que poco se veía porque todo ese frente y la parte de acá, todo eso eran montañas, matas enormes de mango, de cedro, de apamate. Es decir, Barinas estaba circundada de mucha vegetación. Y en la parte baja, pues el pasto. Y el ganado te pastaba en la Plaza Bolívar de Barinas. En la plaza tú conseguías, y a veces estaba la retreta sabatina, y como estaba la banda del Estado, alguna pieza musical, el rebuno de un burro. Bueno, eso que se fue, no va a volver nunca más. Pero lo que tú decías, Junior, tiene que quedar grabado algo, porque esas son anécdotas, cosas que pasaban, ¿verdad? Esa retreta sabatina, donde iban los señores con su paltó, con su corbata, los que no llevaban paltó iban manga larga, los muchachos que íbamos también, a veces nos permitían sentarnos en los bancos, pero primero estaban los mayores en los bancos. Íbamos también con las camisitas manga larga, ¿verdad? Y el pantalón a la rodilla, ¿verdad? Hay una anécdota, tú sabes, de eso que cuando a uno ya cumplía cierta edad, quizás 12 años, le bajaron los pantalones a Morillo. Era, tú sabes, que le permitía ya la familia usar el pantalón largo, ya no era a la rodilla el pantalón. Pero eso era como una anécdota. Aquellos recuerdos que nunca podrán olvidarse, chicos, la venta de un Domingo Cumaray, de sus cachapas, que se iba a veces Domingo Cumaray, no era don Domingo, era un hombre joven, yo era un niño, se iba a la móvil, donde estaban los barineses que iban, a veces enganchaban en las petroleras, y él se llevaba un azafate de cachapa, porque generalmente lo que comían los muchachos que iban a buscar trabajo en la compañía petrolera eran los mangos, y no había transporte, se iban a pie hasta allá, lo que hoy en día es Punto Fresco, o lo que hoy en día es el frente de la universidad, ¿verdad? Esa universidad que ya que la nombré, que fue el Hato Modelo, creado por Alberto Arbelo Torrialba, siendo ministro de Cultura y Guiaquil. Yo fui el 15 de este año, yo fui orador de orden y el maestro en la universidad. Y les decía a los docentes que nunca pensó Alberto Arbelo Torrialba que cuando él fundó allí ese Hato Modelo, que era para adiestrar
muchacho en el manejo de ganado, en el manejo de un tractor, iba a ser la primera casa de estudio de los barineses. Al frente estaba la móvil, lo te repito, con los muchachos que iban a ver si los enganchaban. Salía un personaje, había una reja, aparece aquella palabra watchman, ¿verdad? Que era el vigilante, pero como eran los norteamericanos, nosotros le decíamos, está decían era watchman. Bueno, allá estaban el watchman, y entonces venía un joven trabajador de las petroleras y tomaba nota. Humberto Morillo, ¿qué sabía hacer? Cocinero. Junior Palacio, ¿qué sabía hacer? Lavar platos. Eso, tú sabes. Los fulanos de tal, ¿qué sabía hacer? Ayudante mecánica. Bueno, ahí se quedaba, pasaban los días esperando que le dieran el chance de trabajar en las petroleras. Era la única forma de vida, dijera José León Tapia, necesario el oro negro, pero que nos trajo muchas cosas que distorsionó mucho la idiosincrasia de nuestro pueblo. Bueno, allí estaban los americanos, aparte, en un sitio, y tenía alambre de púa, allí, y perros bravos, de allí no podía pasar ningún obrero si no era obrero de ellos. Las lavadoras, que lavaban la ropa, las que limpiaban las casas, las que le echaban comida. Esa era esa barina de esa época maravillosa, bonita, donde fluyen al cerebro de nosotros los viejos barineses cosas, anécdotas y recuerdos que nunca olvidaremos. Allí un Arquímedes Osuna, un Jesús Briceño, un Conrado Hernández, que se parecían a todos los musiú. Nosotros le decíamos musiú a los norteamericanos. Cuando le decíamos musiú a todo el que era extranjero, le decíamos musiú. Toda esa gente que vino por nutria, embarcado, turco, le decíamos turco o le decíamos musiú. Italianos, franceses, alemanes, era musiú o monsieur. El francés, nosotros lo distorsionábamos porque no sabíamos pronunciar el francés, ¿verdad? Entonces le decíamos la musiú. Tiene una política de Estado y nace una compañía que se llama Conaoto, compañía de hoteles y turismo, ¿no? Del gobierno de la dictadura, donde hoy está nuestra ONG, donde allí estuvo el Alto Modelo, se transforma en el Hotel Chanual, con algunas modificaciones. Ya empieza el turismo organizado. Los norteamericanos que están allí van a beber, a comer a esa casa refaccionada de teja, fresca, bonita, prácticamente en una loma, con algunas cabañas, y igual que nuestro Hotel Llano Alto se construye en Margarita y en Puerto Cabello y en otras partes, y en Mérida, cerca de nosotros, se construyen pues tipos de hoteles de esa empresa llamada Conaoto. Allí decir que los barineses visitaban el hotel era muy difícil, porque ahí quizás algunos grupos selectos podían ir a beber o a comer allí, ¿verdad? Pero el pueblo, como siempre, pues no tenía acceso a esos lugares. Pero ese hotel representó para los barineses, mucha mano de obra. Allí se especializó muchos jóvenes como cocinero, como mesonero, como barman, así, mesonero. Le decían barman, bueno, el término norteamericano o inglés. Al frente de este museo está la casa de los Tapia, era de doña Rosa Urbana, de una de las primeras panaderías. Allí tenía un negocio, un señor venido de Barquisimeto que le decían el Negro Bono, y otro señor llamado Flavio Velázquez, y otro señor llamado de apellido Castrillo. Siendo yo muy joven, se hacen
un evento en Barinas, donde resultó ganadora mi hermana Zoila Morillo, de las primeras fiestas patronales de Barinas, que era con voto. El voto costaba una locha. Recuerdo quizás, así muy someramente, que unas dos de las candidatas era una muchacha llamada Flor Molina. Creo que también Margarita Quintero fue otra de las candidatas de esa época. Estoy hablando de los años 40, 48, 49, 50. No preciso bien la fecha, ¿verdad? Ya lo de pueblo se trasladaba a un sitio donde ya era más élite. Quizás para entrar una buena camisa a cuadro como vaquera de aquella época, unos blue jeans y unas botas, ¿verdad? Ya el pate en el suelo, ya el de alpargata, pues era muy difícil ir a un sitio de esos a presenciar un evento donde se eligiera una reina, que era la reina de las fiestas patronales o ferias de Barinas. Yo no digo que se discriminaba o que se excluía a la gente, pero es que uno mismo se excluía, ¿verdad? Cuando te hablaba de la Plaza Bolívar, uno pasaba por los bancos donde estaban sentados, ¿qué te digo yo? Don Isidro Febre Cordero y doña Pancha, que era muy raro, y no nos atrevíamos los niños a pasar frente a esos personajes. Era un respeto innato, no era que ellos nos decían que no éramos nosotros. A mí nunca me gustó decir al palacio no me gustó, la casa del Marqués de Tucumán. Mi papá, Abelardo Vergara, el único sombrerero, a él le entregaban un sombrero y te lo entregaban nuevecito, cobraba 4 bolos. Todos esos productos para hacer el sombrero nuevo eran importados, se lo compraba a los chejitos. Mi papá cuidó el palacio del Marqués o la casa del Marqués de Tucumán como si fuera de él. Él vivía, dormía, me echaba cuentos. Me contó dos anécdotas muy importantes. Una vez me contó mi papá, el palacio se goteaba mucho, pasaba, ¿verdad? El tiempo, los años. Él dormía debajo de la escalera original para subir a la azotea, ¿verdad? Una vez me cuenta él, yo no sé si él se echaba el palito, yo no sé si eran cosas de palo, que él me contaba que una vez venía bajando el Marqués del Tucumán en un caballo blanco, con el atuendo de Marqués, cubierto de oro, bajando por las escaleras en ese caballo. Serían cosas que él soñaba, serían cosas que él vivió, serían cosas, alucinaciones, algo, no sé, pero él me contó eso con una certeza, me dijo, esto es verdad. Me dijo la verdad del tal túnel ese, nunca existió un túnel en el Palacio de Marqués. Había una fuente en todo el medio y había una garcita paradita, ¿verdad? Entonces decía la gente que cuando tú le dabas vuelta a esa garcita se abría el túnel, que ese túnel llegaba, se comunicaba con lo que es hoy en día la Casa de la Cultura, lo que fue hace años el convento, lo que fue la cárcel de la Federación y lo que fue la cárcel pública. Lo que sí vi yo, Junior, la Marqueseña. Se llegaba hasta la Marqueseña. Algo imposible. En Barinas habían por lo menos, por aquí, por esta calle 5 de Julio, frente a esta casa de doña Pancha y de don Isidro Febre Cordero, pasaba una quebrada. Estos ojos la vieron. Yo vi esa quebrada que atravesaba la calle Mena Jiménez, sale por la parte de atrás, esa es la que surtía de agua al Palacio del Marqués, la casa del Marqués de Tucumán. Yo vi y surtía también de agua a lo que hoy en día es Casa de Cultura, la casa donde posiblemente el 5 de mayo de 1810 firmamos los barinenses, digo yo, ¿verdad? En la adhesión al movimiento independentista, la Casa Amarilla, que estaba dentro de lo que era el Parque 5 de Mayo, por eso se le puso Parque 5 de Mayo. Allá había un parquecito, un columpito, una ruedita y una pesa. Esa era la diversión de los barineses. Bueno, este señor, que va a cumplir ya Dios mediante, y Dios me da vida y salud, pronto 80 años,
fue testigo presencial de esa historia. Mi papá, te repito, dormía allí, cuidaba su palacio, le pagaban 10 bolívares mensual, él era capitán gomero, y por cuidar de esa casa le pagaban 10 bolívares, era como si fuera de él, la cuidaba como si eso hubiese sido un patrimonio de Abelardo Vergara, mi padre. Bueno, el primer contingente, digamos, yo de militar no fui muy poco, era un grupo de muchachos, y se me quedó grabado para siempre el nombre de sargento mayor. ¿Por qué le decían sargento mayor? Porque esa era la batuta, que cuando habían los eventos en Caracas, los desfiles, él llevaba la batuta para dirigir el batallón, el ejército, no sé cómo se llamaba eso. Bueno, de apellido Guerrero, él comía en mi casa. Nosotros vivíamos en la casa de don Pompeyo Herbero Torrealba, toda la esquina de la Plaza Bolívar, porque éramos pobres y entonces don Pompeyo nos dio para que viviéramos ahí y mi mamá tenía una pensioncita. Bueno, llegan esos 12 muchachos y después como los 3 meses llega un teniente llamado Montenegro, jovencito, subteniente Montenegro. ¿Dónde llegaron? A la Casa de Artes y Oficios, que eso queda diagonal con la parte de atrás de la iglesia, que la iglesia no llegaba hasta allá, quedaba hasta acá, pero después se le aumentó toda esa parte donde hay dan curso, algo así de catequismo, no sé qué. Bueno, yo tuve la suerte de ser orador de orden en los 69 años de la creación de la Guardia Nacional de Venezuela en el Orlando Araujo, junto con José León Tapia, y escribí la historia de esos jóvenes, cómo se venían ellos, lógicamente marchando a pie, con sus botas lustrositas, con su Mauser, con todo, a arriar y a izar la bandera nacional. Todos los domingos, en la mañana, a las 6, estaba la banda del Estado, tocando el himno nacional y eso. Una vez, estando nosotros en la parte de la casa del Marqués, en la azotea, se cayó un perrito de la azotea y nos prohibieron entrar a los muchachos ahí que iban a jugar. Era un peligro. Esa era otra anécdota todavía de aquella época. Alberto Torrealba era mi colorista. Esta casa yo nunca entré, pasábamos los marineses y mirábamos. Y siempre veíamos, yo la vi muchas veces, a una mujer negra, con el cabello malo, se le veía apenas el cabello porque usaba un turbante, ¿verdad? Era lo que llamaban los sirvientes, los ricos tenían sirvientes, era Apolonia Palacio. ¿Qué historia no se llevó Apolonia en su mente? Que quizás tú hayas reencarnado algo de ella en ti, y esa preocupación tuya hoy en día por la historia, por la crónica de este pueblo. Porque ¿quién no pudo haber aprendido Apolonia en esta casa sin poder ella expresarlo, sin poder ella decirlo a veces? Sí, era mi tatarabuela. Tu tatarabuela. Sin poder decirlo ella a voz alta, guardado en su mente. Quizás las palabras de doña Pancha, una buena mujer. Quizás las palabras de don José Cecilio Febre, otro buen hombre, que yo recuerdo cuando don José Cecilio salía en su caballo por este portón con un revólver en la cintura, impecable, el sombrero del mismo color del liquiliqui, sus mancornas, el liquiliqui, un reloj que se le veía, polaina. Bueno, era un sueño que se quedó grabado especialmente en mí se quedó grabado, ¿verdad? Y a veces ver a doña Pancha sentado en el pocho de la ventana, ver pasar las carretas de mula, ver pasar a los hombres a caballo,
quizás un rincón Pablo Flores, quizás un Ramón Flores, quizás un Antonio Brián. Recuerdo los coleos se hacía era en esta calle Medina Jiménez, se ponía el toril más o menos 3 cuadras hasta la esquina de lo que hoy en día la botica, la farmacia universal, botica universal. Y allá hacían de guagua o de guapa un tinglado. Y allí estaba doña Pancha y don Isilio. Y un muchacho que ellos criaron, el negro Cordero, negrito, que lo criaron ellos, le dieron hasta el apellido al negro, que le manejaba y era su compañía, aunque tenía mucha familia, los Contreras, los Tapos, mucha familia. Y un hombre junior, el Tuerto Vela. El Tuerto Vela era una especie de vigilante. Él se paraba en toda la puerta, el portón de entrada. Primero hablaban con el Tuerto Vela, no sé el nombre de él, todo el mundo decía el Tuerto Vela. Un hombre austero, tranquilo, hablaban con él para poder ver si podían pasar a hablar con don José Isilio Pérez Cordero o con doña Pancha. Era gente dadivosa, era gente buena. Yo creo que los barineses no tenemos nada, creo yo, los barineses, nosotros, los que vivimos de la historia, lo vivimos para la historia. Yo creo que no tenemos nada, un pensamiento de una gente como esa, que no le hizo mal a nadie. Y a veces llegaban los pordioseros, Bolaño, Carlos Fermín, Antonio Páez. Se me olvidan algunos de los 3, 4 pordioseros que tenían en Barinas, con su marrucita, ¿verdad? Y le daban su dádiva, su limosna. Se le decían limosnero. Esa gente vivía por la parte de acá de Barinas. Y te repito, yo nunca oí jamás una expresión que fuera a decir o que dijera que esa gente podía ser mala. Era la costumbre, era una cultura de ellos, era una costumbre de ellos. Pero yo creo que apreciaban tu tatarabuela, muchas veces la vi yo, a esa negra, que repito, cuánta crónica